nuestros compatriotas mexicanos, como que te ponen el pie. La gentrificación. Que la gente tiene miedo de que les vengas a robar el trabajo. Misha Bailón, escritor mexicano e influencer cultural. Hoy nos cuenta de sus reconocimientos en el extranjero, sus choques culturales y su nuevo libro. Puedes ser gay, pero no lo digas ante la sociedad. Si se sube una persona de color, pues la gente se hace a un lado. Güeyes que llegan con un chingo de dólares y hacen las rentas más caras. Digo, no, pero es que en México no, pero es que no, aquí estamos en Europa. Le digo, no, pues sí. Se están radicalizando cada vez más También, los países eso me europeos, ¿no? tiene súper preocupado. Misha, ¿cuántos idiomas hablas? Francés, lo domino perfectamente. El ruso, el inglés, pues me doy a entender. Tengo bases en italiano, tengo bases en chino. Estudié un poco japonés, viviendo también en Israel, en Tel Aviv, 2 meses. Estudié hebreo. Cuando voy a los países árabes he estudiado y estudié también aquí antes de irme algunos semestres el árabe. Y ahorita hace un mes empecé a estudiar el náhuatl, del cual me siento muy orgulloso por retomar nuestros idiomas mexicanos, ¿no? Nuestras lenguas ancestrales. ¿Qué, por ejemplo, se te dificulta expresar en el ruso que sí puedes decir en el español o viceversa? Yo creo que lejos de cómo expresarlo, yo creo que es más bien la manera en la que dices la palabra, ¿no? Ok. Como te decía hace un momento, fuera de cámaras, puedes decir un «Здравствуйте, как дела, как ты поживаешь, что ты делаешь?» Я хочу, no sé, «Я тебя люблю», por ejemplo, ¿no? Como ustedes el «Ich liebe dich», puede ser muy fuerte para un latino, ¿no? La manera en cómo se habla, creo que también es en el alemán, ¿no? ¿Qué me dijiste ahora en el ruso? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, por último, no te dije a ti, pero dije te amo. Sí, que puede parecer ich liebe dich, ya тебя люблю, depende del idioma. Yo creo que, y de hecho lo veíamos ayer en la clase de náhuatl también, ¿no? Nos preguntábamos sobre el símbolo de la interrogación, ¿no? Entonces decíamos que en el náhuatl no hay este símbolo de interrogación, ¿no? Esto llegó como especie de moda o una cosa que trajeron los españoles. Entonces yo creo que cada idioma depende cómo lo hables, la gente cómo lo recibe también, ¿no? En el caso del ruso sí es muy concreto, ¿no? Es muy cortante y tajante y sí puede como choquear a la gente, ¿no? ¿Tú dirías que los rusos, por ejemplo, hablan entre las líneas, dan indirectas o...? No, yo creo que son muy... A ver, yo viví en Moscú, ahí estudié teatro. Mi experiencia, primero ya estudiando ruso en México, pues fue muy padre porque aprendí a conocer la cultura más de cerca con la gente, pero ya estando ahí in situ en Moscú, pues sí me di cuenta que los rusos son así. No es que sean directos, es que me parece que es su manera de ser, como los alemanes o como otras culturas que simplemente son así, no hablan entre líneas, ¿no? No son como los japoneses, ¿no? Que los japoneses te están hablando, y creo que ya lo había dicho, lo dijo así aquí Enrique, ¿no? Hace algunos podcasts, ¿no? Que el japonés te puede estar hablando y nunca te va a decir no. Como el mexicano también. Así como el mexicano, el no existe en japonés, ¿no? Entonces le puedes pedir algo y no te va a decir no, sino te va a decir esto, no. Y no te va a decir que no lo va a hacer, simplemente no lo va a hacer, Okay. pero nunca te lo va a decir directamente, ¿no? Sí, eso traducido en mexicano sería, no, pues sí, déjame ver, ahorita veo, Sí, es como el mañana, te ¿no? marco y te aviso. Sí. Sí, entonces yo creo que sí, las particulares de cada idioma son esas, ¿no? A lo mejor sí la entonación o la forma como lo dices, ¿no? Ok. Una vez, hace como 3 años, grabé con un profesor de náhuatl. Y lo que me impresionó, que me comentó, en el náhuatl no existía como la primera persona singular, que era siempre algo más colectivo, pues. Por ejemplo, si yo digo, eso es mi vaso, como eso de plano, es más difícil de decir o pues de plano no existe. Mira, no he llegado hasta ahí en mis clases de náhuatl. Sí, acuerdo bien. Puede que sí, lo que sí sé es que, bueno, tienes distintas, en los pronombres personales, tienes como el neguat, que significa yo, pero después negua, que lo puedes ocupar para otras cosas, ne para otras cosas y ni para un verbo. Ok. Entonces, ni cochi, yo duermo. Puedes decir neguat cochi, pero es mejor para ocupar el verbo, puedes agregarle el ni. Entonces, es una lengua aglutinante, es un poco como el chino, ¿no? Que también vas formando las cosas, como el japonés también, ¿no? Tienen como muchas similitudes, fíjate, con el náhuatl, pues por lo que estoy viendo y por lo que recuerdo que vi. No son iguales, obviamente, ¿no? Porque Claro.
Nada que ver unas cosas con otras, ¿no? El japonés, pues, súper complicado y difícil, ¿no? También. Bastante complicado. Creo que es de los idiomas el más difícil que he estudiado en mi vida. O sea, nunca he podido acceder a hablar el idioma. O sea, ¿El náhuatl o el...? el japonés, el japonés. Ok. No sé cómo esté diseñado, pero sí es bastante complicado. No he tenido tantos problemas con otros idiomas, pero creo que sí con el japonés me he dado un tope y he decidido que, pues bueno, ya mejor pinto mi raya, hablo lo poco que puedo y ya está, ¿no? Sí. Para las cosas básicas. Órale. Lo mismo lo que dices tú, a veces lo escucho de personas que dijeron, no, es que sí intenté el alemán, pero luego los casos que tenemos 4 casos, ¿no? Los rusos tienen 7 casos. Sí. Como yo me pregunto, o sea, ¿para qué tienen como más casos? No, No, porque... no, bueno, el alemán también es complicado, ¿eh? Sí. Sí, yo recuerdo, estudié 3 años en la preparatoria, digo algunas palabras, pero digo, sí es bastante complicado. ¿Erinnerst du dich an nichts mehr? Nein, Nein. keine Sprache in Deutsch. Ich bin mexicanisch, ich wohne in Mexiko-Staaten, ich studiere in Mexiko. No, ya ves, ya Muy me bien, equivoqué. no. Eins, Muy zwei, bien. Polizei, drei, vier, Grenadine, es todo. Ándale. Rolón es 1, 2, Polizei. Otro dato curioso que mencionó el profe de náhuatl es parecido, como en el alemán, se pueden combinar sustantivos y hacer como una cadena de sustantivos, ¿no? Por ejemplo, en alemán tenemos Rindfleisch-Etikettungsüberwachungsübertragungsgesetz, o sea, es una ley, ¿no? Pero ya tiene como 6 o 7 sustantivos y eso también... Insisto una vez más, digo, llevo un mes que retomé el náhuatl aquí en Ciudad de México y lo poco que he visto y lo poco también que recuerdo, sí es un poco ese sistema. Entonces puedes ir formando, ¿no? Lo que te decía hace un momento del yo, ¿no? Yo, néhuatl. Depende del caso, si lo combinas con un verbo, ya no es el néhuatl, ni el negua, ni... Ahora es el ni. Entonces, ni... cochi, y le puedes ir agregando cosas, ¿no? Y vas haciendo frases. Hemos estado haciendo ejercicios de traducir, contextualizar, porque también es un poco como el francés, que es muy como imágenes, ¿no? Como el chino también, que un solo carácter te dice esto es una casa, pero si le pones una rayita ya es como una casa con el viento, ¿no? Así también es esto, ¿no? Órale. La casa del viento, pues de ahí vienen muchas cosas que hablamos nosotros, ¿no? Los mexicanos. Órale. Y es súper interesante, ¿no? El origen de nuestro país, también las 3 versiones de qué es México, ¿no? ¿Por qué le dicen México, no? ¿Tú a qué edad saliste por primera vez de México? No, ¿a qué edad? Te voy a decir, ¿hace cuánto tiempo? Porque como en todos lados, siempre que me pregunten mi edad, me pueden preguntar todo lo que quieran, chicos, pero nunca me preguntes mi edad. Ok, está bien. Porque hice un pacto. Ya había salido a estudiar, estuve estudiando en Canadá, estuve haciendo teatro, estuve estudiando en Moscú, teatro también y dirección. Y luego en el año 2001, había una colaboración entre las ciudades de París y México, muchos intercambios culturales. Entonces, a mí me enviaron de la Embajada de Francia en México a París para montar una pastorela allá en París, ¿no? Y bueno, aproveché también mi estancia porque también estudié en el sur de Perpiñón, estudié concepción y realización de intervenciones culturales, en estudios teatrales en la Sorbona de París e hice teatro. Entonces sí, hace 20 años que dejé México, haz cuentas. ¡Ah! Me fui a los 10. A las 8 entonces. A los 8. Qué crack, ¿eh? A las 8. A los 8 horitos ya me mandaron. Ya dirigiendo Ya. obras de teatro en todo el mundo. No, la gente se espanta cuando le hablo de los proyectos que he hecho y me dicen, pero pues, ¿cuántos años tiene No, el sí, sí, Festival de Día de Muertos? Les digo, pues 20 años. Dicen, pues, ¿a cuándo empezaste a hacer ese festival? Ya. No, a los 8. ¿Qué choques culturales has tenido cuando por primera vez saliste pues de tu círculo? He vivido en distintas partes del mundo y he tenido muchos choques culturales, desde cosas como en Chile tienes que saber con quién estás hablando, porque puede que estás en una mesa cenando con la gente y de repente dices, pues los tiempos de Allende, y la gente dice... ¿Pero en los tiempos de Allende qué? Sí, bueno, en los tiempos de cuando estaba este choque militar, ¿no? Dice, no. ¿Cuáles momentos militarizados o cuál momento militarizado? ¿Lo niegan? No es que lo niegue, dicen, en la época de mi general era otra cosa. En una cena en Chile, por ejemplo, puedas estar sentado con gente que es pro Pinochet, Ok. que dicen, es que en los tiempos de Pinochet era una cosa y en los tiempos de mi general son otras, ¿no? Que estaban, pues, del otro lado. Entonces, son
choques culturales, ¿no? Choques culturales también de vivir, pues, en países como Islas Canarias, como Chile, como Japón, pues, finalmente están como abiertos hasta cierto punto, ¿no? O como lo decía Riken también aquí, ¿no? En Japón ven, haz la chamba, convive con nosotros hasta cierto punto, ¿no? No vengas a nuestras casas, no pases la raya, porque no es posible, ¿no? No tengas pareja japonesa. No te cases, las chicas, o sea, yo cuando estuve en Tokio hice mucho teatro también ahí con ellos y sí me encontré choques culturales, por ejemplo, el tema de la mujer, ¿no? El cómo la mujer hoy en día, pues todavía tiene que seguir caminando dos o tres pasos atrás del hombre, ¿Es ¿no? neta? ¿En Japón? Sí. Bueno, lo que yo viví, Ok, ¿no? en ese entonces. Te estoy hablando de hace 4 o 5 años. Las chicas, o sea, también tienen que casarse, como en todos lados, ¿no? A una cierta edad. La población gay puede ser gay, pero no lo digas ante la sociedad, ¿no? Por ejemplo, como cuando estás en el metro en Tokio, si estás sentado y se abren las puertas del metro y se sube una persona de color, pues la gente se hace a un lado para darle el espacio, ¿no? Mm. Pero tú sabes que no es, ¿no? Como entre los mismos japoneses, si tú tienes la piel un poquito más oscura, pues tienes que ser más blanco para ser más puro, ¿no? Y choques culturales, yo creo que también, ahora que regreso a México después de veintitantos años, también es muy interesante el cómo llegar, como nos pasa a muchos mexicanos en el extranjero que regresamos, decimos, bueno, regresamos a nuestro país para, pues todo lo que aprendimos, todo lo que hemos hecho en el extranjero, lo traemos a México, pues para compartirlo con nuestros compatriotas, ¿no? Para seguir construyendo. Y el choque cultural es que los mexicanos no te lo dicen de frente a la japonesa, no te damos chamba, pero es como, pues sí, ¿no? Ya vemos, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que dices, pues a ver, ¿qué onda? No somos mexicanos, no vengo a creerme, sino a acompañar y a decir, traigo todo esto para compartirlo, para ver qué podemos hacer, cómo podemos sumar. No generalizo, pero muchos de nuestros compatriotas mexicanos así pasa, ¿no? No son todos, ¿no? Hay también mucha gente súper, súper buena onda Claro. y eso es lo importante, ¿no? No solo entre las líneas, sino ya bastante directo. También escucho que probablemente ya también hayas tenido aquí choques culturales en tu propio país, para así decirlo. Creo que es importante, ¿no? Como mexicano puedes tener muchos choques culturales en el extranjero y eso te hace como más fuerte y dices, no, yo soy mexicano, yo resisto, yo soy chilango y regresas cada año de vacaciones y dices, pues qué padre, ya no me quiero ir, te vas llorando, ¿no? Llegas aquí ya para regresar, instalarte y dices, bueno, pues ya vengo aquí, vamos a hacer cosas, ¿no? Y de repente ves que no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, 1, 2, 3, 4, 5 meses y dices, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no pasa? Yo creo que la gente tiene miedo de que les vengas a robar el trabajo, de que lo vengas a opacar o que le vengas a decir yo soy más que tú, ¿no? Se lo toman de esa forma y con esa filosofía, lo cual me da mucha pena. La idea no es esa, la idea es con todo lo que aprendiste en tu ramo, decir, aquí está mi granito de arena, México, aquí nací, aquí crecí, ya aprendí de muchas cosas, ya traigo mucha experiencia en lo que hago, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Te van cerrando las puertas y de repente caes en el rollo de la depresión también. Y dices, wow, pues ¿qué he hecho o qué no he hecho, no? ¿Por qué me reconocen más en el extranjero? Que eso me pasa a mí y a muchos mexicanos. Soy más conocido en el extranjero que en mi propio país, ¿no? O sea, me reconocen y he tenido premios y lo que tú quieras. Y aquí es como, He hablado justo de esto hace poco con un amigo que de un barrio muy conocido en Ciudad de México. Pues sí, se podría considerar que la mayoría de los mexicanos lo considera como barrio bravo. Y decía exactamente eso, de que muchas veces le meten la sí, pierna o como como... que te ponen el pie. Sí. Ajá, que te ponen el pie. Y dije, está extraño, ¿no? O sea, porque, o sea, yo he observado, y no solo en México, pasa también en Alemania. Yo soy de un pueblo, y ahí suele pasar, por ejemplo, no en todos los círculos, pero en algunos, que si alguien sobresale en el círculo como si les diera miedo a los demás, y dices, no, pues quédate con nosotros, ¿para qué le haces esto o aquello? ¿Para qué quieres buscar la aventura y triunfar en el mundo? Mejor quédate con nosotros, no sé, tomar todos los fines de semana y no sé. Sí, encantado, pero bueno, ¿no? Desgraciadamente la vida te tiene que llevar a otras cosas. Digo, no quiero generalizar, pero también del otro lado, y es de la parte y en el rollo en el que yo me manejo, soy de los mexicanos que sumo, soy de los mexicanos que te doy la mano. O sea, a lo mejor me pones el pie, me da la zancadilla, no pasa nada, pero yo estoy para ayudarte y para juntarme con esos mexicanos que sumamos. Aquí y en México y en el mundo, ¿no? O sea, porque es muy curioso, ¿no? O sea, tienes dos cubetas, ¿no? Pones cangrejos, una cubeta pones cangrejos mexicanos y en otro cangrejos japoneses, ¿no? Cuando vas a ver, los cangrejos japoneses
han buscado la forma para que subiéndose uno sobre uno puedan salir todos de la cubeta. ¿Qué pasa con la de los mexicanos? O sea, lo de los mexicanos se están jalando para precisamente pues caerse, ¿no? Es algo que pues nos duele como mexicanos, pero que es una realidad que tenemos que aceptarla, como muchas cosas de nuestro país. No estamos para darnos la mano, no estamos para ayudarnos, y es aquí en México y en el extranjero, ¿no? Esos también son choques culturales, ¿no? De compatriotas mexicanos, ya no hablo ni de franceses ni eso, sino los mexicanos que dices, oye, pues mejor me está ayudando echándome la mano un francés o un alemán o lo que tú quieras. Es que lo que dijiste ahora de los cangrejos, en general todos hacen es jalarse hacia abajo, ¿no? Está cañón, he visto eso en un TikTok. Sí, muchos comentaban justo lo que decías tú, que, mira, es como en mi pueblo o en mi sociedad. Pues no sé, o sea, yo creo que más bien es invitar a la gente a decirles que pues seamos positivos y ya está, ¿no? Que si ves que alguien está brillando y destacando, pues que te sientas a gusto, que te sientas contento, que digas, pues qué padre que un mexicano está destacando en el extranjero o aquí, lo apoyo y que sirva como un ejemplo, si ya no para él, para las futuras generaciones. Eso es lo padre, ¿no? Igual cómo cambiamos eso. Yo creo que hay que ir como mentalizando a la gente. Yo creo que hay que también decirles, no quiero decir que hay dos bandos, pero hay ese grupo del que te comento, de los cangrejos, de que están echando tierra, y hay otro de la gente que sumamos. Y si no me sumas, no me restes, o sea, déjame tranquilo. O sea, perfecto, tú traes tu mala vibra, tu mal rollo, tus malas cosas, tu envidia, va, no hay ningún problema. No, no te decreto nada malo, simplemente sigue en tu camino. Yo me conecto con gente, hago ese networking, voy tejiendo redes con gente talentosa, con gente emprendedora, con gente que quiere hacer cosas y vamos para adelante. Yo creo que la suma de estas personas va a lograr, no ahora, pero en unos años, hacer un cambio. Ok. No solo en México, sino en el mundo. Has viajado muchísimo. ¿Cómo es en general la percepción, el extranjero, los mexicanos, o incluso si hay diferencias entre la percepción, por ejemplo, cómo los ven en Francia, los estereotipos en Israel, en países árabes, en Rusia? ¿Qué dirías? Como mexicano, y yo creo que eso es lo padre y lo rescatable también de nuestro país, es que somos herederos de un país enorme, de una cultura, de todo lo que tenemos y que hemos aportado al mundo, culturalmente hablando. Entonces cuando llegas, digo en mi caso, en cualquier parte del mundo donde me pare y que diga que soy mexicano, es inevitable que les dé mucho gusto, que salten, que brinquen, que digan inmediatamente los clásicos clichés del mexicano, de mexicano, tequila, mariachi, guacamole, y tú, sí, pero Frida Kahlo. Sí, Frida Kahlo, pero También. la idea no me gustaba mucho hasta que hablé con un escritor y filósofo mexicano también, que le decía, oye, pero ¿y esto? Y me decía, no, es que, a ver, estos clichés, estas referencias a nuestra cultura son puertas de entrada, llavecitas que nos van a abrir a otro mundo, ¿no? Entonces, la tarea es como tú de mexicano decirles, bueno, ya me agarro de ese guacamole, de ese mariachi, de ese tal, para entrar, ¿no? Y somos bien recibidos, ¿no? Cuando viví en América del Sur, en Chile o en Argentina, a eso le agregas no solamente ni el mariachi, le agregas Chespirito, le agregas telenovelas, le agregas pues todo, ¿no? Y en otras partes del mundo igual, ¿no? Hemos un legado que hemos aportado al mundo y que la gente nos reconoce, ¿no? Bueno, en Estados Unidos pues es otra lectura y en México pues cada vez más pues es una generación de mexicanos pues que estamos haciendo cosas, ¿no? Eso es padre, o sea, yo creo que el mexicano de hoy en día está como más empoderado. Las mujeres mexicanas ahora, no solamente aquí en De hecho, México. salió en las noticias, por ejemplo, ahora el 8 de marzo, porque es masivo, masivo aquí en la Ciudad de México. O sea, obviamente también hay marchas en Alemania, así, pero como la manera como se lleva a cabo y pues la cantidad de gente, año con año, eso sale en Alemania en las noticias. Yo estoy muy contento de haber regresado a México. Creo que es un momento muy padre, muy interesante, en muchos sentidos de la palabra. Y esas son las cosas padres y las cuales me quedo, ¿no? Y también quiero compartir con todos ustedes, ¿no? Lejos de lo que comenté hace un momento, también encuentro un mexicano que sigue vivo, que sigue con ganas de hacer muchas cosas. Mujeres cada vez más empoderadas, mujeres que están como más presentes, lo vemos ahora, ¿no? No quiero hablar de política, pero pues bueno, vamos a tener sí o sí una mujer presidenta en nuestro país, ¿no? Eso habla mucho de que nuestro país está cambiando y la verdad es que lo aplaudo, se le esté dando foco a estas personas, ¿no? Que se le dé foco a las lenguas indígenas, a los pueblos ancestrales, que se le dé foco a muchas cosas que hace 20 años cuando me fui de este país no las sabía o las sabía pero no estaban tan desarrolladas. Así que eso es muy padre, ¿no? Y hoy nos trajiste aquí tu libro.
Sí, Mi Frida, que es la segunda edición de esta aventura teatral, es una investigación sobre Frida Kahlo en París. Es una obra de teatro que escribí y en la primera edición está en francés y en español. Esta segunda edición que les traje aquí de regalo es en inglés y en español. Y estamos actualmente precisamente en campaña para la colecta de fondos para la nueva edición de este libro que se va a publicar si todo sale bien en Chile y se va a distribuir en América Latina y se presenta en junio dentro de la Feria Internacional del Libro en Coyoacán, a la cual también represento y trabajo. Órale. ¿De qué trata? Frida, más allá de los clichés, es un trabajo de investigación sobre el paso de Frida Kahlo en París, que no es muy conocido, ahora más, pero cuando hice ese trabajo de investigación no se conocía mucho, y es la historia de Frida que estaba viviendo en Nueva York y le invitaron los surrealistas para exponer en París, le prometieron el cielo, mar y todo, y al final, pues bueno, se encontró con que pues no tenían ningún lugar para exponer, sus cuadros estaban en la aduana, el lugar donde le ofrecen quedarse los surrealistas, André Breton, compartir el departamento con su hija, Frida tuvo que dormir con la niña, no, un relajo, Frida lo pasó muy mal, pero poco a poco fue encontrando ángeles guardianes como Marcel Duchamp, quien le ayudó precisamente a que pudiera llevar a cabo esta exposición, que al final ya no fue una exposición de Frida Kahlo en París, sino precisamente este libro también tiene documentos históricos, fue una exposición que se llamó Mexique, que aquí está el documento original, donde no solamente Frida Kahlo participaba, sino había cerámica y otras cosas, y unas fotografías de un tal Álvarez Bravo, que no era conocido en ese momento, pero sí. Frida logró poner en París, se vendió un cuadro, el único cuadro que se vendió de Frida en París, que aquí lo tenemos. A que según la leyenda decía que lo había comprado, pero tú encontraste ahí algo interesante. Sí, según el Museo del Louvre adquirió, y los invito si están viendo este podcast a ver en sus teléfonos, que busquen esta obra de Frida que vendió en París. Y la historia cuenta que el Museo del Louvre lo compró y que con eso Frida Kahlo se convirtió en la primera pintora y la única en vida a ser adquirida por este museo, lo cual le dio todavía una fama más internacional. Pero esa es la leyenda urbana, como todo. Pero pues bueno, los documentos y lo que encontré atestan lo contrario. Si quieren saber quién compró esa pintura, pues compren el libro o lean el libro. O colaboren en la campaña que estamos haciendo en este momento para publicar esta tercera edición con los amigos de Catapúltame Chile, Catapúltame México. Y bueno, pues súbanse a este barco para la nueva edición de Moa Frida. ¿Cómo te explicas tú esa fascinación por Frida Kahlo? Bueno, en mi país, por ejemplo, Alemania, está bastante. Yo también la he notado en otros países a los que he viajado porque de repente te topas con el rostro de Frida en bolsas, en playeras, en muchas otras cosas. Sí, yo creo que tanto Frida o Madame Rivera, como yo la llamo, y Diego Rivera eran gente que ellos ya sabían que iban a dejar un legado. Pues Frida, pues sabía que iba a trascender. Frida es la reina del selfie, ella inventó el selfie. ¿Cómo? ¿Cómo inventó Frida Kahlo el selfie? No, digo, pues es que empezó con los autorretratos, ¿no? Ella empezó con ese tipo de cosas, ese imaginario de cuando presento el libro, por ejemplo, en Alemania, en otras partes del mundo, me dicen, oye, pero Frida ya nació vestida de tehuana. No, o sea, Frida era una persona como tú y yo y de repente pues empezó a crear ese imaginario, ¿no? A interesarse por este tipo de cosas de la cultura mexicana y creó eso, ¿no? Se creó como un outfit que es como su marca, ¿no? Frida sabía que era pues, una mujer empoderada, una mujer para su época muy adelantada, ¿no? No nada más a nivel cultural, sino también, pues, no sé si lo puedo decir aquí, Por pero supuesto. eran de estas parejas como que cita nuestro querido y adorado poeta Maluma, ¿no? Felices los cuatro, ¿no? Así, de hecho, con Trotsky, ¿no? Sí, Leo Trotsky sí, tenía sí, algo sí, sí, ahí, sí, un sí, sí. tema. Es que también el Diego Rivera era un picaflores. Lo decían que, pues, bueno, ya no digo nada. A ver. No, ya no digo nada. Que Y no, no me saca echan. el chisme. Ya saca el chisme. No, bueno, mejor me quedo en Frida, ya no hablo de Diego. Pero, no, Frida, pues sí, obviamente, Frida. Ya me dejaste picado. Ah, luego ¿eh? te cuento otras de cámara. No puedo, no, porque además también cuando hice este trabajo de investigación lo hice entre París y tuve la fortuna en esa época de hacerlo en la Casa Azul, estar trabajando en los archivos de la Casa Azul. Hola, precioso. Estamos hablando de Frida. Loki. ¿Loki también te gusta Frida? Sí. Bueno, luego te presento a Frida. La parte de investigación que hice aquí en México estuve en los archivos de la Casa Azul, entonces fue muy interesante porque pues yo estaba ahí haciendo mi trabajo de investigación y fue cuando abrieron el baño este de Frida
y empezaron a sacar todos los vestidos y todas las cosas. Entonces yo estaba, pues ahora sí que en las entrañas y en la intimidad de Frida y Diego, ¿no? Frida sabía que iba a trascender. Frida y Diego prepararon esta etapa. Se supo conectar, pues bueno, gracias a su enfermedad, a lo que le pasó. Ya es como un tipo de público. Gracias a su obra, que a la gente le gusta o no le gusta, ¿no? Frida es como Yayoi Kusama, esta pintora japonesa, ¿no? Que hacía esta arte terapia, es decir, gracias al arte, ella sublimaba su dolor, ¿no? Entonces Frida tiene mucho de eso. Entonces ahí se conecta con otro tipo de población. El nivel de vida que tuvo Frida, ¿no? Las personalidades que conoció, la gente de su época, su bisexualidad. Y bueno, esto que te comentaba, que Frida pues se volvió un ícono, ¿no? Frida despegó y bueno, ya lo que la lanzó al mundo, yo creo que más conocida todavía pues fue la película de nuestra querida y adorada Madame Pinot, Salma Hayek. Gracias a esa producción que hizo, ya Frida fue todavía más conocida de lo que era a nivel internacional, ¿no? Y pues obviamente sí es como un modelo para muchas mujeres, hombres, población LGTB y donde quieras precisamente. Y me encanta hacer este ejercicio cuando presento el libro, que como me decías en Alemania, en cualquier lugar del mundo donde quieras, o sea, el rincón más recóndito del planeta, en Bali, donde tú quieras, vas a ver en una tienda una bolsa, una cosa de Frida. La pregunta y lo que me da risa siempre es, ¿qué pensaría Frida Kahlo ahorita de verse pues en una bolsa, en un merchandising, ¿no? Que también pues... Porque también son otros, que los ingresos no van a ningún fondo cultural, ¿o sí? No, pues ya Pues ya no, está no difícil. pueden controlar todas No, las imágenes de Frida. Hay cosas que se pueden controlar, pero ya este tipo de merchandising ya no, o sea, no pueden ir a todos los lugares del planeta para controlar, ¿no? Este libro sí está controlado. O sea, la obra de teatro tiene textos y cartas originales de Frida Kahlo, que también pues tengo pues los derechos y no, esto sí está bastante controlado, así que no se preocupen. ¿Y por qué la portada? Porque estos aretes que porta Frida, también lo dice ahí, dentro de todos sus amoríos que conoció en París, encontró al maestro Picasso. Pablo Picasso y Frida estuvieron en contacto ahí en la última temporada de Frida en París. Y el maestro Pablo, con quien también tuvo un amorío, le regaló unos aretitos de manitas, que son estos que tiene Frida. Que si ustedes quieren ver uno de esos aretitos, están todavía expuestos en la Casa Azul. Ahí en la parte de atrás, donde tienen los vestidos de Frida, ahí tienen todavía una manita de estas. aprendí muchísimas cosas más que de lo que sabía de Frida. Dices que también tenía ahí algo con Picasso, Entre otros. entre otros. Sí. Sí, vamos, Frida era poliamor, ¿no? Como te decía, el gran poeta Maluma ya lo dijo hace un momento, ¿no? Y eran felices los 4, los 8, los 10, los 14, Más ¿no? bien a los Y 12. como citaría la otra poetisa, María Conchita Alonso, en Una noche de copas, una noche loca, pues ahí pasa todo, ¿no? Ya. Frida era poliamor y un ejemplo, ¿no? No a seguir, pues cada quien con su tipo de relación y de pareja, pero creo que Frida y Diego sí estaban como en otro rollo, ¿no? Ya. Tanto uno como otro. Y pues bueno, con todas las personas con las que se codearon, no solamente en México, pero sino en Nueva York y en el mundo, ¿no? Claro, es que también luego el mundo artista es también locochón. ¿Crees? ¿No? ¿O no? No sé, el artista eres tú. Ay, me regalan agua, por favor. Hasta rojo se pone, mira. No, es que hace calor aquí Ah, ya. No, digamos que pues sí, en el mundo artístico pues, somos un poco más abiertos, pero de todo, ¿no? Yo creo que vives así sin inhibiciones, ¿no? Sí. Hay que abrirse y ya está, ¿no? Está padre también. Pues mentalidad abierta, tolerancia. Conectarse con el mundo y pues yo creo que es nuestra chamba también, ¿no? Si quieres escribir, si quieres crear, si quieres realizar algo, pues también tienes que ser muy observador, ¿no? Yo aprendí también a esa parte, ¿no? A observar mucho al mundo, porque aprendes mucho, ¿no? Cada intercambio, cada viaje es un aprendizaje súper rico. A mí me encanta viajar y no me gusta viajar ahora y correr de un lado para otro, sino instalarme, quedarme, ver a la gente, ir con las personas de ahí, del mercadito y tal, y conversar con esa gente. Aprendes mucho de todos, ¿no? Y puedes manejarte en distintos niveles, ¿no? Tanto el más humilde hasta el más alto. De todos se aprende. Te voy a preguntar una pregunta que a mí siempre me hacen cuando voy a podcasts como invitado. Soy alemán, güerito, pues muchas veces aquí me confunden de hecho con gringo. Y claro, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años es una casi explosión de personas extranjeras que, pues, de países con más poder adquisitivo que llegan, no solo Ciudad de México, sino también Medellín, Bogotá, Buenos Aires,
pues casi todas las ciudades, metrópolis en el mundo están afectados por ese fenómeno. Lo que yo veo en las redes sociales, o sea, para decirlo con el nombre, quiero hablar de la gentrificación. Es un problema real por un lado, pero por el otro lado también yo creo mucho en la migración. La mayoría de mis amigos con los que yo me crié eran inmigrantes, pues, ¿no? En Alemania. Yo creo de la migración, no sé cómo decirlo, pero manejada de la manera correcta pueden salir cosas magníficas porque se mezclan nuevas ideas, culturas, etcétera. ¿Cómo ves tú este tema y cómo le podríamos dar una vuelta para que esto funcione, pero en un buen sentido, para que no solo sean unos güeyes que llegan con un chingo de dólares aquí o un chingo de euros y hacen las rentas más caras? Sí, es un tema muy... Perdón, te pregunto. No, gracias, porque además yo he trabajado cuando viví en Islas Canarias trabajamos con la inmigración. De hecho, de las primeras obras de teatro que hicimos ahí cuando llegué fue sobre la inmigración, se llamaba Éxodos, ¿no? Había como estos dos éxodos. Había el éxodo geográfico, es decir, de toda esta gente que venía de subsahariana y de África, negra y de otras partes de África que llegaban y que los veíamos en las playas de Canarias, los cuerpos ya no vivos, o sea, fue algo súper fuerte y pues es gente que pues finalmente como tú, como cualquiera que esté viendo este podcast, se busca su camino para tener una vida mejor, ¿no? Y no hay que decirle que no venga, ¿no? Ese es un éxodo y el otro éxodo, que ahí también está el otro, es el éxodo interior. Es decir, tenemos el éxodo donde migramos, pero también el éxodo de cada uno de nosotros, que cada uno se levanta y tiene como esa idea de ser alguien. Yo no sé cómo poder tratar el tema de la inmigración. En distintos países como en Francia, la migración choisie, ¿sí? Es decir, la inmigración como la que comentabas tú, ¿no? Decir de estos güeritos o de estas personas que llegan a un lugar y que pueden ser un aporte a la sociedad, ¿no? ¿Cómo hace Japón? Japón le dice, bueno, ven, dame todo lo que tú puedas hacer, tu savoir-faire, tu expertise, y después, bye, ¿no? O sea, ven, da, pero no te vas a quedar, ¿no? Es como súper cuadrado. No sé, me parece como una manera bastante fría de recibir a la gente, ¿no? Tampoco los culpo, ¿no? Pero es otra forma. ¿Cómo decirles a estas personas, a estos inmigrantes, como lo comentaba hace un rato fuera de cámaras, que cada vez se ven más y más en la Ciudad de México, y ya no solamente los güeritos que se instalan en la No, Roma y de la todo tipo. Condesa, que no los culpo, o sea, el problema con esta población es que sí aporta muchas cosas, pero que muchas cosas, o sea, yo regreso de estar 20 años fuera de México, dije, bueno, pues México igual, con euros y lo que tú quieras, y de repente me doy cuenta, o nos damos cuenta con mi pareja que los precios están igual o peor que París. No, y París es sumamente caro. Claro, entonces dices, ¿cómo es posible que en una ciudad como la Ciudad de México los precios estén tan altos, ¿no? O sea, no. Y es que precisamente, pues es que esta población extranjera, pues viene con sus cosas, viene a aportar muchas cosas y qué bueno que lo hagan, pero también vienen con un estilo de vida y un nivel de vida, ¿no? Con un poder y un capital que la gente de ahí pues no, es lo que pasó con París, ¿no? Con París, o sea, la gente poco a poco, yo cuando llegué a vivir a París, en el Marais, era todavía un barrio donde había gente, pues burguesa, pero un poco mezclada de todo, ¿no? Ahora el Marais, o sea, poco a poco han ido subiendo los precios y el nivel de vida ahora en el Marais, o sea, están las mejores tiendas de lujo y eso, o sea, el parisino de esa época que no tiene recursos, pues se ha ido fuera de París. Lo mismo yo creo que está pasando con la Ciudad de México, ¿no? Ya hay varias colonias en las cuales pues no se puede vivir, porque pues, los precios y el nivel de vida son muy caras, ¿no? Eso es por un lado, y por otro lado, esta gente que encuentras todos los días, que ha cruzado la frontera y que viene con todo y que migran, no porque quieran, o sea, porque a veces hay problemas políticos en su país, ¿no? O sea, Pero eso será más las personas de Haití o... no, de América Latina, del Ok, sur, ¿no? O del sea, sur es también, toda esta claro. gente que están luchando. O sea, estuve hace 2 semanas en la proyección de un documental de un amigo mío, Ludovic Bonleu, que se llama Toshqua, que es precisamente sobre las mujeres, las madres buscadoras que vienen desde Guatemala, El Salvador, Honduras, que vienen buscando a sus hijos, que sus hijos un buen día dijeron, mamá, ya me voy, pero los hijos nunca regresaron. Y no tienen noticias, entonces desaparecieron por ahí en el norte. Hay toda una caravana de madres que están buscando a sus hijos, ¿no? Que finalmente, ¿qué pasa? O sea, ellos como tú, como yo, como cualquier otra persona, están buscando un mejor nivel de vida. ¿Y cómo los vamos a culpar y cómo los vamos a recriminar o cómo les vamos a cerrar las fronteras, ¿no?
Es bastante complicado. Yo la verdad es que no sabría qué solución darle a esas personas. Yo creo que sí, habría que encontrar más maneras de poderlos ayudar, ¿no? Es una realidad que no podemos negar, es una realidad que es cada vez más evidente. Es algo que se veía venir, es algo que ya estaba sucediendo desde hace mucho tiempo en África del sur para Europa, y lo saben Sí. con todas las olas migratorias que han tenido en Alemania. Es algo que sabíamos que de América del Sur iba a venir para México, y obviamente pues es que somos la puerta, el patio trasero de Estados Unidos y la puerta de entrada para el American Dream, y mucha gente sigue pensando que Estados Unidos es el American Dream, y siento decirles, señoras y señores, que tanto Europa como Estados Unidos no es el American Dream. El American Dream también puede ser en tu casa, pero la solución es que todos estos países, los gobiernos o la gente con dinero inviertan, creen fuentes de trabajo, creen lugares donde ellos puedan trabajar, vivir, para que no tengan que emigrar. Sería como una de las soluciones. Lo veo complicado, ¿no? Está complicado. Ya casi estamos llegando a mi tema favorito, que es desarrollar alternativas al capitalismo sin caer en las narrativas como, ¿sabes? Como de, hay que nomás hacer una revolución y ya está, ¿no? Ah, no, 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 porque estamos de acuerdo, Jan, que, o sea, a ver, qué padre hacer la revolución e ir a manifestar y el panfleto y esas cosas. Pues sí, o sea, yo también cuando era chavo, como tú o como ustedes, porque creo que este podcast lo ven chavos. De todas las No, edades, estoy ¿sí? bromeando. No, o sea, pues puede ser esa super idea de irse a manifestar. Sí, yo también fui a las calles, yo también me manifesté, yo también hice esas cosas, pero eso era hace mucho tiempo. Yo también estuve cuando vino su comandante Marcos a la Ciudad de México, ¿no? Estuvimos ahí en Ciudad Universitaria, esas cosas históricas, ¿no? Cuando dio el concierto Manu Chao en el Zócalo, que también estaba el tema con el subcomandante Marcos. Esos tiempos los viví y los aprecio y los adoro, pero ahora, hoy en día, creo, además con la tecnología y todo eso, que hay otras formas de manifestarse. El hablar por hablar o el ser el panfleto por el panfleto creo que es muy fácil. Creo que lo más importante y el reto es cómo vas a... Crear soluciones. Así es, de una Sí. manera inteligente. Yo les voy a dar una pista, Web 3.0 y criptos, pero no más lo voy a dejar así porque si no me voy a liar y ya no es choque cultural, ya es choque... Ahí ya, yo ya acabo de tener un súper choque cultural, porque no te diré. choque ideológico. Misha, tú estás casado Sí, con un francés. paxeado y casado, sí. El pax es como lo que es la pareja de hecho. Ok. O sea, antes el matrimonio no era todavía legal en Francia y se legalizó en 2003, recuerdo, y ya en 2004 nos paxamos, que es como, insisto, pareja de hecho, y 10 años después nos casamos ya cuando el matrimonio era legal. Que tardó, fíjense, o sea, fue más rápido en Argentina y en México que en países europeos como Francia, ¿no? ¿Quién pensaría que el país de la liberté, égalité, fraternité, de los derechos del hombre, este tipo de cosas, iba a haber tantas marchas contra y tantas cosas que decíamos, pues no es posible que esto pase en Francia, ¿no? Sí, no, es que también en Europa hay demasiadas como contradicciones, ¿no? De como entre lo que, como muchas veces los países europeos quieren predicar al mundo, quieren instruir, ya luego como miras, dices, a ver, ¿tú qué aplicas de lo que estás predicando, no? Se están radicalizando cada vez más los También, países eso me europeos, ¿no? tiene súper preocupado. Pero ese es otro tema. Sí, ese es otro tema el auge de la ultraderecha en toda Europa, en Alemania, Francia, bueno, Francia ya desde hace buen tiempo, Italia, España. España, claro. No, pero lo que yo te quería preguntar, choques culturales con tu esposo. O sea, que ellos tienen como una forma de ser, yo creo que les pasa a ustedes igual, ¿no? O sea, de súper cuadrada, súper tal, y... O sea, recuerdo cuando llegué a París y el departamento era como súper, todo súper, no había nada, esto ya es too much, o sea, tal, esa piedra ya es too much, tiene que estar todo súper tal, y yo llego ahí con mi folclore mexicano, ¿no? No. Ah, ok. Uno llega con su cultura y como que le quiere poner ahí pues el adornito y esas cosas, y en Francia, bueno, por lo menos por lo que es mi pareja, en ese tiempo no era así, ¿no? Entonces han sido como todo un aprendizaje, ¿no? El primer viaje que tuvimos a Barcelona, ¿no? Comimos en un restaurante muy rico y de repente pues ya terminamos de comer y quedaba comida ahí. Y entonces, pues, la mexicana, pues voy a pedir para llevar. Uf, no hubiera dicho eso.
no hubiera hecho eso porque se cayó el mundo. Así como, ¿cómo se te ocurre para pedir, para llevar? Estamos en Europa, ¿dónde te crees? Y yo, pues es que en mi país se hace así, chavo. Así, sacando el tupper, ¿no? Es más, traje el topper y ahorita me lo gané en la tanda la semana pasada. Más, ahí hay un buffet. Aquí está el catálogo, ¿no? Uno acá, ¿no? Sacando el barrio. De repente le digo, no, pero es que en México, no, pero es que no, aquí estamos en Europa. Le digo, no, pues sí. Es que los franceses también con la comida son muy picky, ¿eh? Claro. Pero bueno, pues estamos en España, ¿no? Y de repente, pues digo, bueno, ok, ya, perfecto. Déjame llamar al camarero. Y le digo, ¿lo puede poner para llevar? Sí, sí, claro, saca las cosas. Y le digo, ya ves. Sí estaban acostumbrados, pero él no estaba acostumbrado, ¿no? Son cosas que te van como tocando, porque también te van uniendo, ¿no? Yo creo que de los choques culturales como pareja hemos hecho más bien una unión, no un diálogo. O sea, cosas que a lo mejor uno era muy desordenado, no voy a decir quién de los dos para no delatarnos, y el otro era muy ordenado. Entonces, eso era antes. Y ahora no es al revés, o sea, el que era más desordenado ahora es súper riguroso y que si esto no está así, pero ya se movió 50, ya es como el fin del mundo, ¿no? Eso me reclamó hace poco mi esposa también, Sí, ¿qué que te ya dijo? le estaba pegando como mi espíritu alemán en algunas cosas. Fíjate qué pasa, te vuelves, yo creo que haces como esta sinergia, como que te compenetras tanto con tu pareja que aprendes muchas cosas, ¿no? Eso nos ha pasado a nosotros, no sé si también les pasa a ustedes. Yo no diría choques culturales, pero ya no hablamos español o francés, hablamos un frañol. Sí. O sea, de repente le digo, oye, pásame el truc, por favor, pour faire algo, ¿no? O sea, y nos entendemos, ¿no? O los verbos mexicanizados ya francesados, ¿no? Cosas así que dices, pues ya creamos un lenguaje común, ¿no? Que lejos ya también de ser choques son cosas que construyes con tu pareja. Y eso es muy lindo. Misha, muchísimas gracias por la plática. Se me fue de volada. Sí, pues qué padre, qué bueno. Igual yo también me lo pasé súper bien. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes? En las redes sociales, Instagram, Misha, MISHA, _bailón, como mi apellido, VAYLON, todo en minúsculas. Y tengo una página Facebook también, que es Miguel Bailón. No me busquen por Misha Bailón porque no los voy a aceptar, ese es mi perfil privado. Pero sí, ahí estoy a sus órdenes. Para cualquier cosa, no duden en agregarme y pues aquí estamos, ¿no? Para seguir promoviendo y difundir la cultura mexicana en el extranjero. Súper. De todos modos, voy a dejar las redes de Misha en la descripción. Y pues pronto en la Feria del Libro en Coyoacán. Sí, vamos a estar en la Feria del Libro en Coyoacán. Este año la Feria del Libro de Coyoacán está dedicada a la francofonía. Los invito del 7 al 16 de junio de este año. Va a haber muchas actividades con respecto a la francofonía. Soy el director también de Relaciones Internacionales de la Filco, entonces me estoy encargando de preparar toda esta curaduría. Y va a estar bueno, vengan a la Filco en el centro de Coyoacán para que vengan a encontrar pues mucha gente del arte. Muchas gracias. Eso fue Choque Cultural, el podcast que une culturas, rompe burbujas. Suscríbanse, comentan abajo qué otros choques culturales ustedes han tenido. Nos vemos en el siguiente episodio.